Padre mío, te ofrezco esta mi sangre. Haz que esta sangre cubra todas las inteligencias de las criaturas y haga vanos todos sus malos pensamientos. Disminuya el fuego de sus pasiones y haga resurgir inteligencias santas. Esta sangre cubra sus ojos y haga velo a su vista, a fin de que no le entre el gusto de los placeres malos y no se ensucien con el fango de la tierra. Esta sangre mía cubra y llene su boca y deje muertos sus labios a las blasfemias, a las imprecaciones, a todas sus malas palabras. Padre mío, esta mi sangre cubra sus manos y le dé terror de tantas acciones infames. Esta sangre circule en nuestra voluntad eterna para cubrir a todos, para defender y para ser arma defensora en favor de las criaturas ante los derechos de nuestra justicia. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Así les estaba hablando cuando se acercó un magistrado y se postró ante él diciendo: Señor, mi hija acaba de morir, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y lo siguió junto con sus discípulos. En esto, una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años se acercó por detrás y tocó la orla de su manto, pues se decía para sí: con solo tocar su manto, quedaré sana. Jesús se volvió y la vio. Confianza, hija. Le dijo: Tu fe te ha sanado. Al llegar Jesús a la casa del magistrado y ver a los flautistas y a la turba de plañideras, dijo: retiraos, la niña no ha muerto, está dormida. Y se burlaron de él. Después de echada fuera la gente, él entró y tomó a la niña de su mano. Y se levantó. La noticia del suceso. Palabra se del divulgó Señor. por toda la comarca. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Ejercitémonos en la divina voluntad, haciendo los actos queridos por Jesús. Escuchemos el llamado para vivir la vida de cielo, Reina del Cielo, día 24. Rendirnos a la potencia del acto obrante, volumen 33, 51. Abandonarnos a Él, volumen 11, 124. Dejarnos dominar por su potencia, volumen 33, 39. Reparar por los actos sin verdadera confianza, hora 4. Con María en el cenáculo del Evangelio. Mateo 9, 18. Mi hija se acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. Para liberarte. El hombre, con no hacer el querer divino, no podía poseer habitación permanente, y esto no solo en el alma,
sino también en el cuerpo. Del libro La Reina del Cielo en el reino de la Divina Voluntad, visita celestial en el día 24. Todo había sido hecho por Dios sobre la tierra, todo era suyo, y el hombre, con no hacer el querer divino, perdió todos los derechos, y se puede decir que no tenía a dónde ir. Así que se convierte en el pobre exiliado, el peregrino que no podía poseer habitación permanente. Y esto no solo en el alma, sino también en el cuerpo. Todas las cosas se cambiaron para el pobre hombre, y si alguna cosa fugaz tiene, fue en virtud de los méritos previstos de este celestial niño, y esto porque toda la magnificencia de la creación fue destinada por Dios para darla a aquellos que habrían hecho y vivido en el reino de la divina voluntad. Todos los demás, si toman a duras penas alguna cosa, son los verdaderos ladrones de su Creador, y con razón, ya que no quieren hacer la divina voluntad, pero sí quieren los bienes que a ella pertenecen. Ahora, hija querida, escucha cuánto yo y este querido niño te amamos, que a los primeros albores de la vida se va al exilio y a tierra extranjera para liberarte del exilio en el cual te ha puesto el querer humano, para llamarte a vivir no en tierra extraña, sino en la patria que te fue dada por Dios cuando fuiste creada, esto es, en el reino del Fiat Supremo. Hija de mi corazón, ten piedad de las lágrimas de tu mamá y de las lágrimas de este dulce y querido niño, porque llorando te rogamos no hacer jamás tu voluntad, sino que regresa. Te rogamos, te suplicamos al seno del querer divino que tanto te suspira. Mateo 9, 18. Mi hija se acaba de morir, pero ven, pon la mano sobre ella y vivirá. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 51. Siento en mí la potencia del querer supremo, pero tanto que quiere que yo reciba en mis pequeños actos la potencia de su acto divino. Pero mientras lo quiere ser llamado por la criatura, no quiere ser intruso ni entrar por la fuerza, sino que quiere que lo sepa. Y el querer humano, dando el beso al querer divino, le cede el puesto a su obrar, y él se pone en cortejo al acto divino, sintiéndose honrado de que un querer divino haya obrado en su acto. Mi mente se perdía, y oh, cuántas cosas comprendía, pero soy incapaz de poderlas decir con palabras, y mi amado Jesús, todo bondad, me ha dicho: hija mía bendita, tú no has entendido aún qué significa mi voluntad obrante en el acto humano de la criatura. Ella desciende en el acto humano, con su potencia creadora, con su majestad, con su luz y con su suntuosidad de gracias innumerables. Y volcándose en el acto humano, hace uso de su potencia y crea su acto en él.
y el acto humano queda como materia de la cual se ha servido para crear su acto. Y crear significa que crea tantos actos cuantos actos quiere crear, y crea tantos por cuantas criaturas están dispuestas y pueden recibir aquel acto suyo, el cual contiene prodigios inauditos de gracias, de luz, de amor. Contiene la vida palpitante y creante de un querer divino. He aquí por qué, debiendo hacer un acto tan grande, no lo quiere hacer si la criatura no lo sabe y que ella misma no suspira y quiere, y que lo llama a recibir en su acto la voluntad creadora de un querer tan santo y potente. ¿Qué diferencia, hija mía, entre quien obra el bien, ruega, porque siente el deber de hacerlo, o porque la necesidad se lo impone, o bien sufre porque no puede liberarse, por cuán buenos son siempre actos humanos, sin virtud de multiplicarse cuantas veces quieran, no poseen plenitud de bienes, ni de santidad, ni de amor, y a veces son mezcla de vilísimas pasiones, porque falta la fuerza creadora de quien crea el bien y sabe y puede deshacerse de todo lo que no pertenece a su santidad. Así que, el alma que hace obrar a mi divina voluntad en su acto, le da el campo a la continua creación. Y oh, cómo se siente glorificada, amada, porque puede crear lo que quiere. En el acto de ella siente la soberanía, su dominio, la realeza reconocida, amada y respetada. Por eso los cielos están temblorosos y todos se ponen atentos y en acto de adoración profunda cuando ven a mi voluntad divina creante en el acto de la criatura. Oh, si las criaturas conocieran qué significa vivir en mi querer divino, harían competencia para vivir en él y estaría poblado de hijos de mi voluntad. Y como en mi voluntad la voluntad humana se siente incapaz de obrar, no sería otra cosa que recibir la continuidad de actos de querer divino. Y es la continuación de los actos de un bien que forma el orden, la armonía, la diversidad de las bellezas, lo que forma el encanto y la formación de la vida y el bien que se quiere adquirir. ¿No es acaso nuestra misma vida repetición continua? Amamos siempre. Repetimos la conservación del universo. Y con esto mantenemos el orden, la armonía, la vida del universo. Oh, si no repitiéramos siempre, aún por un solo instante, se vería el desorden en todas las cosas. Por eso siempre en mi voluntad, repite tus estribillos continuos. Recibe siempre mi voluntad en tus actos, a fin de que repita en ti su acto creante. Así podrá formar no solo el acto, sino la plenitud de su vida. Mateo 9, 21 y 22. Con solo tocar su manto, me curaré. Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Trabajo de Jesús en el alma. ¿Cómo es necesaria la correspondencia para poder producir frutos abundantes? De los escritos
de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 11, capítulo 124. Hija mía, es tanto el amor con que amo a las almas, que en cuanto el alma se decide a darse a mí, yo la circundo de abundante gracia, la acaricio, la conmuevo, la hago recogida, la doto de gracias sensibles, de fervores, de inspiraciones, de necesidades del corazón. Y entonces el alma, viéndose tan agraciada, comienza a amarme. Hace como un fondo de oraciones en su corazón, de prácticas piadosas, y se decide a ejercitarse en las virtudes. Todo esto forma un prado florido en el alma. Pero mi amor no queda contento con las solas flores, sino que quiere frutos, y por eso comienza a hacer caer las flores. Es decir, la despoja del amor sensible, del fervor y de todo lo demás para hacer nacer los frutos. Si el alma es fiel, continúa sus prácticas piadosas, sus virtudes. No toma gusto de ninguna otra cosa humana, sino piensa en sí, sino solo en mí. Confía en mí. Con esto pondrá el sabor a los frutos. Con la fidelidad hará madurar los frutos y con su valentía, tolerancia y tranquilidad los hará crecer y serán frutos abundantes. Y yo, el celestial agricultor, cosecharé estos frutos y haré de ellos mi alimento. Y plantaré otro huerto más bello y más florido, en el que nacerán frutos heroicos, que arrancarán de mi corazón gracias inauditas. Pero si es infiel, desconfiada, se agita, toma gusto de las cosas humanas, etc., los frutos serán acerbos, insípidos, amargos, sucios, y servirán para amargarme y hacerme retirar del alma. Mateo 9, 25. La tomó de la mano y la niña se levantó. Con resucitar, todo resurgía junto conmigo. Las criaturas, mis penas, los bienes adquiridos para ellas. Y en cuanto mi humanidad triunfó sobre la muerte, así mi voluntad resurgía y triunfaba en las criaturas, esperando su reino. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 33, capítulo 39, párrafo 2. Hija mía bendita, si tú dudas de esto, no crees ni reconoces mi potencia que no tiene límites, y cuando quiero todo, puedo. Tú debes saber que al crear al hombre, fue puesta nuestra vida en él, y él era nuestra habitación. Ahora, si no ponemos a salvo esta nuestra vida con su decoro, con su dominio, con nuestro pleno triunfo, haciéndonos conocer que estamos en esta habitación y que ella se siente honrada de ser dominada y habitada por un Dios, si esto no hacemos, significa que nuestra potencia es limitada. Su poder no es infinito, y quien no tiene la potencia para salvarse a sí mismo, mucho menos puede salvar a los demás. Es más, el verdadero bien, la potencia que no tiene límites, primero sirve y pone a salvo a sí mismo, y después
se vierte en los demás. Ahora, con venir a la tierra, sufrir y morir, vine a poner a salvo al hombre, esto es, a mi habitación. ¿No te parecería extraño aún a ti si mientras ponía a salvo la habitación, el propietario, el habitante de ella sin sus derechos, sin dominio y sin poder ponerse a salvo? Ah, no, no, hija mía, habría sido absurdo y sin el orden de nuestra sabiduría infinita. La redención y el reino de mi voluntad son uno, inseparables entre ellos. En mi venida a la tierra vine a formar la redención del hombre y al mismo tiempo vine a formar el reino de mi voluntad para salvarme a mí mismo, para retomar mis derechos que por justicia me son debidos como creador. Y así como en la redención me expuse a tantas humillaciones, apenas inauditas hasta morir crucificado, me sometí a todo para poner a salvo mi habitación y restituirle toda la suntuosidad, la belleza, la magnificencia con la cual la había formado, para que de nuevo fuera digna de mí. Y cuando parecía que todo había terminado y mis enemigos satisfechos de que me habían quitado la vida, mi potencia, que no tiene límites, volvió a llamar a la vida a mi humanidad, y con resucitar todo resurgía junto conmigo. Las criaturas, mis penas, los bienes adquiridos para ellas, y en cuanto mi humanidad triunfó sobre la muerte, así mi voluntad resurgía y triunfaba en las criaturas, esperando su reino. Si mi humanidad no hubiera resucitado, si no hubiera tenido esta potencia, la redención habría fallado y se podría dudar que fuera obra de un Dios. Así que fue mi resurrección la que hizo conocer quién era yo y puso el sello a todos los bienes que vine a traer a la tierra. Así mi divina voluntad será el doble sello, la transmisión en las criaturas de su reino que poseía mi humanidad. Mucho más que para las criaturas, formé este reino de mi voluntad divina en mi humanidad. ¿Por qué entonces no debo darlo? A lo más será cuestión de tiempo, y para nosotros los tiempos son un punto solo. Nuestra potencia hará tales prodigios, abundará al hombre de nuevas gracias, nuevo amor, nueva luz, que nuestras habitaciones nos reconocerán y ellos mismos por voluntad espontánea nos darán el dominio y nuestra vida estará al seguro con sus plenos derechos en la criatura. Con el tiempo verás lo que sabe hacer y puede hacer mi potencia. Cómo sabe conquistar todo y arrojar por tierra a los más obstinados rebeldes. Quien jamás puede resistir a mi potencia, que con un solo soplo derribo, destruyo y rehago todo como más me place. Por eso, tú ruega y sea tu grito continuo. Venga el reino de tu fiat y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Reparemos en María a Jesús, con las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 9, 22. Ten confianza, hija, tu fe te ha salvado. Reparemos en María a Jesús. Por las oraciones mal hechas,
llenas de aprehensiones y sin verdadera confianza. Oraciones hechas en su mayoría por rutina y sin vida. Jesús, amor mío, beso tus santísimos oídos. Con mucha atención quieres escuchar lo que las criaturas quieren de ti para consolarlas. Y sin embargo, ellas hacen llegar a tus oídos oraciones mal hechas, llenas de aprehensiones y sin verdadera confianza. Oraciones hechas en su mayoría por rutina y sin vida. Y tus oídos en esta hostia santa se sienten molestados más todavía que durante tu pasión. Oh Jesús mío, quiero tomar todas las armonías del cielo y ponerlas en tus oídos para repararte por esas molestias. Quiero poner mis oídos en los tuyos, no solo para compartir estas molestias, sino para estar siempre atento a lo que quieres, a lo que sufres, y ofrecerte inmediatamente mi reparación y consolarte. Oh corazón misericordioso de mi Jesús, que para la salvación y la santificación de tantas almas te has dignado a conservar durante tantos años en la tierra a tu humilde sierva, Luisa, tu pequeña hija de la divina voluntad. Escucha mi plegaria, que ella sea glorificada enseguida por tu santa iglesia. Y por su intercesión, concédeme la gracia que humildemente te pido. Se realiza un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria.